Bien, ante todo, muy buenos días. Vamos a hablar de la adolescencia. Es una etapa en realidad muy importante para todos, porque aunque muchos no lo saben, la adolescencia ya es la etapa en la cual el niño va a convertirse en adulto, poniendo en sí un buen desarrollo físico, ya, como también mental y social. Entonces, los digamos que los 10 años que dura, porque más o menos es el promedio que ponen, ya esta etapa, ya, va a ser muchos cambios. Es decir, esa niñez que tú tenías cuando tenías 9 de repente, quizás va a ser muy distinto cuando veas en una foto y tengas 20 años. Entonces tú te vas a comparar en una foto de repente de un niño de que tenías 9 a 20 y va a haber mucha diferencia. Entonces hay que comprender eso. Ahora, como ustedes ven acá también en la imagen, ¿qué es lo que tiene esta adolescencia? Pues es un poco más de conocerse a sí mismo porque uno expresa sus emociones, es decir, hay cambios de ánimo que hay veces nos desconcierta, no solo a los adultos, sino también a los padres o a los profesores a los que nos rodean, ¿no? Y entonces comienzas a decir estas cosas que de repente quizás niño no lo decías. Algunos de repente por ahí son un poco más callados, es su forma de ser, pero también hay que entender de que las emociones en ese momento van a estar inestables, o sea, no se va a madurar del todo, ¿ya? Cosa que la meta va a ser entender cómo son tus emociones y madurar, comprender qué decir y qué no decir y cómo hacer y decir las cosas. Entonces, vamos a buscar esa identidad. Vamos a hablar entonces de esa adolescencia que dentro de ella tenemos a la pubertad, ya como ven ustedes acá, es un proceso de cambio, ya. En este proceso de cambio vemos nosotros que hay niños que de repente teniendo 11 años ven a sus compañeritas que quizás son más grandes y más altas, entonces ellos se comienzan a comparar o quizás a un compañero que es más alto que él, entonces comienzan a compararse físicamente. Y nosotros pensamos acá de que por qué no crecemos. En realidad cada uno tiene su propia etapa de desarrollo y vemos nosotros de que sí vamos a crecer y comprender de que sí va a ser este cambio de esta manera. Entonces, por ejemplo, acá el caso del niño que dice que tiene una hermana de 12 años que se llama Mía. Antes éramos casi igual de altos, pero este año ella ha crecido mucho y yo en cambio parece que me estoy quedando pequeño. Entonces comienza a compararse en ese aspecto. Sabemos que las niñas crecen mucho más antes que los varones, más o menos el promedio de 10 a 13 años, y los varones de más o menos de 11 o 12 hasta los 14 o 15 años. Este niño juega fútbol y también hace sus deberes y por ende también juega un rato de PlayStation. Entonces vemos acá que este niño tiene sus propias rutinas, ¿ya? Pero estas rutinas van a un poco variar en esta etapa de adolescencia. Van a buscar otras variaciones y ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces vemos acá al costado también la etapa de desarrollo humano que se relaciona con el inicio, que es la etapa de nacimiento, que es la etapa prenatal, infancia, comienza a los 3 4 años, niñez que termina a los 8 9, y adolescencia, pubertad, que inicia más o menos desde los 10 hasta los 20 años máximo, juventud hasta los 25, 20, perdón, hasta los 20, 28, 30 años, luego adultez que dura hasta los 65 máximo y luego sigue la vejez hasta el día de tu fallecimiento. Entonces, estos procesos y cambios de cada una de estas etapas de desarrollo son muy importantes porque nos muestran cómo nosotros hemos aprendido a manejar nuestras experiencias de vida desde que son niños, cuando aprendieron a caminar, porque esa experiencia de vida era muy, pero muy especial para los niños, porque ellos nunca caminaban, solo gateaban. Entonces ves tú ese cambio magnífico y grandioso para ellos. Igual con la infancia, la niñez y la adolescencia, donde vamos a hablar nosotros ahora. Vemos también de que nos dicen que es un desarrollo físico desde céfalo caudal. Eso básicamente quiere decir que es un desarrollo desde el cerebro hasta el cuerpo, que es las extremidades. Entonces, primero se desarrolla el cerebro en sí. Luego viene el desarrollo cognitivo, hablando de ese tema, ya que habla del desarrollo de los sentidos y de la forma de pensar. Primero nosotros usamos los sentidos, es decir, los niños, por ejemplo, si tú le das un caramelo al niño, ya y le dices, bueno, el lunes también te voy a dar, le das también el lunes. Pero ¿qué tal si no le das el lunes? Entonces los niños comienzan a reclamar, porque ellos, para ellos lo que tú le dices debe ser así. Entonces, para los jóvenes y adultos ya no, pues, ¿no? Porque ellos deben entender que si no hay nada que te dé el lunes, es por un motivo, comienzan a pensar eso.
Vemos acá entonces que hay un cambio en esa parte del cerebro, un cambio de reflexión. Por eso es que dicen que los niños todo lo que le dicen se lo creen, pues, ¿no? Porque es tal cual como se dice la frase al pie de la letra, ¿no? Bien, vemos acá entonces para hablar de este tema, vemos la pubertad. La pubertad básicamente, ya básicamente que está dentro de la adolescencia, son cambios físicos a nivel interno y externo. A nivel interno se le llama fisiológicos, pero bueno, son cambios físicos a nivel interno y externo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que lo primero que vamos a tener, que tienen ustedes más bien, ya, es los cambios físicos, lo que vas a ver en tu cuerpo, qué cambios hay. Es decir, de la noche a la mañana, de un año para otro, tú creces, digamos, 10 centímetros más y nadie sabe por qué, pero en realidad el tema acá es interno. Entonces, gracias a la parte interna es porque tu cuerpo va creciendo. ¿Qué influye acá? Las hormonas. Entonces, los cambios físicos que tú tienes, que tú ves en tu cuerpo, es gracias a las hormonas que existen y que se desarrollan en ese tiempo de tu edad. Se dice que en las niñas se desarrolla antes, desde los 10 a 12 años, y los varones de 11 a 13 años. Esto varía de repente en algunos países, ¿ya? Pero hay que recordar que acá las hormonas son muy importantes porque nos va a ayudar a este desarrollo físico. Es cosa que de repente ustedes saben, en el WhatsApp ya hemos puesto, o la misa ha puesto el tema de que le van a agregar al Classroom, y en el Classroom está el material. Y también dentro de ahí en la tarde voy a enviar una tarea y voy a hacer también un test. El test va a estar relacionado a este tema que estoy haciendo. Hay que recordar también de que en este desarrollo interno influye tres órganos que están en el cerebro, ¿ya? En este caso está el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Las gónadas en sí están relacionadas con el, lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, en la parte del testículo para los hombres y en la parte del ovario para las mujeres, ¿ya? Ahora, el hipotálamo y la hipófisis, esas sí están en el cerebro, se relacionan con producir hormonas, ¿ya? La hormona, por ejemplo, el luteinizante, que son hormonas gonadotróficas, que van a hacer más adelante que el desarrollo de las gónadas, que son el testículo en la parte masculina y el ovario en la parte femenina, van a dar a conocer a tres hormonas que van a relacionarse con el desarrollo físico. ¿Cuáles son? Testosterona, estrógeno y progesterona, que son, digamos, las tres más comunes, ¿ya? Estas son las hormonas sexuales, se le llaman así. Entonces, estas tres lo tienen todos hermanos, todos. En la etapa de la adolescencia, ¿ya? La pubertad está dentro de esa etapa. El joven, el varón, tiene más hormona testosterona, más que las otras dos. Y la mujer tiene más hormona de estrógeno, más que las otras dos. Tiene las tres, pero más influye el estrógeno con gran cantidad. ¿Está bien? Acá al costado también te expresan las cualidades y características que puede tener cada una de estas hormonas. Y vemos acá que ahí dice el tema de irritabilidad, que quiere decir este cambio de emociones, que tú de repente reaccionas frente a algo de manera brusca, perdón. Y a veces siente la persona que es muy agresivo, pero estás en una etapa en la cual estás expresando emociones y no sabes cómo controlarlos. Entonces, por otro lado, también hay emociones en las cuales tú puedes variarlo. O sea, estás ahora de repente alegre, entretenido, normal, pero en un ratito estás un poco triste por un motivo. Entonces, va a variar esas emociones, ¿ya? Hay que recordar eso. Y eso gracias a las hormonas. Y eso es para que tú aprendas en tu vida, en estos 10 años, cómo poder manejarlas, cómo poder gestionarlas. Entonces, eso es lo que nos enseña. Entonces, en conclusión, la pubertad de manera interna, porque estoy hablando de la parte interna, es los cambios físicos, ya interna y externa, donde la parte interna influye para la externa. ¿Quiénes influyen? Las hormonas. Ya las hormonas son las que influyen para que haya cambios físicos en lo que vemos acá. Cambios físicos a nivel corporal en la mujer y la mujer. Perdón, la mujer y el hombre. El hombre y la mujer, cada uno de ellos tiene cambios casi iguales. Solo la diferencia el aparato reproductor de su sexualidad. Ahora, primero vemos acá el acné, lo que viene a ser los granitos, tanto en la cara o en la espalda. Eso se da frecuentemente esa etapa. Ahora, ¿cuándo da más? Cuando tú de repente o te estresas o comes grasa. Cualquiera de las dos, ¿ya?
Cuando tú te estresas o comes grasa, es donde te va a dar más ese tema del acné. Sobre todo cuando comes grasa, porque es parte de este organismo. Entonces yo te recomiendo que, más adelante también lo vamos a hablar, que tengas una buena alimentación y no comer tanta grasa, ¿ya? La grasa es necesaria para que tú acumules energía, pero no tanto ni en exceso. Acá también vemos de que hay inicio de vello facial, sobre todo en los hombres, en realidad en las mujeres no sale mucho. ¿Por qué? Porque el de los vellos va a ser gracias a la testosterona. Entonces la testosterona, como hay una gran cantidad en los hombres, va a salir, va a expresarse a través de los vellos en la parte de, como se le llama, la barba y los bigotes, ¿ya? Entonces hay vello facial, vellos púbicos también, la parte de tu aparato reproductor sexual y los vellos de la axila, ¿ya? Ahora, también hay cambio de voz. El niño es una voz un poco más aguda ahí, entonces comienza a cambiar esa voz, una voz un poco más gruesa, una voz grave se le llama, ¿está bien? Entonces esa voz grave va a ser normalmente para los varones. Hay algunos casos que algunos varones tienen voz aguda, voz delgada, como las mujeres, que normalmente es el de las mujeres. Pero esos varones, por ejemplo, es normal, o sea, es su desarrollo de esa manera. Y pueden aprovechar esa voz aguda para convertirse en cantantes, por ejemplo. Las personas que tienen voz aguda, algunos cantantes varones, han tenido en esa adolescencia esa voz aguda y han aprovechado. Bien, también vemos el tema de lo que se refiere a un caso muy importante que no está acá, me parece. Bueno, no, sí está acá, lo que es la menstruación. La menstruación se le llama menarquía. Es la primera menstruación se le llama menarquía. La primera eyaculación para los hombres se le llama espermaquía. Ya o espermaquia. Está bien, espermaquia y menarquía. Son los primeros hechos ya que suceden en la parte del aparato reproductor sexual, tanto de la mujer y del hombre. De la mujer lo que es la menstruación, del hombre lo que es la eyaculación. Menstruación llamada menarquía, el hombre la eyaculación llamada espermaquía. Entonces vemos acá de que la mujer, esto va a ayudar, por ejemplo, en lo que es la menstruación, que la mujer lo va a llevar desde que le da, se va a realizar de que haya una reproducción en ella. Entonces, ese proceso reproductivo que ella va a estar preparada, ¿ya? Se va a dar cada mes. Cuando llegue ese momento, es recomendable que ellas hablen con sus madres que han tenido esa experiencia o alguna mujer que ha tenido esa experiencia, que tenga más confianza para saber cómo poder vivir con eso, con la menstruación, porque lo vas a llevar hasta los 40, 42 años más o menos que termina. Entonces, sí tienes que acomodarte porque a veces les afecta. A algunas mujeres de repente de un malestar estomacal u otra cosa. Entonces, tienen que estar preparadas para eso, ¿ya? En los hombres, cuando le da esta eyaculación, quiere decir que están también en esa etapa de reproducción. Entonces, también tienen que ver cómo poder manejar ese aspecto. Entonces, hasta acá vemos que la pubertad son cambios físicos, ¿ya? Físicos a nivel interno y a nivel externo, donde la parte interna surgen las hormonas, ¿ya? Cuyas función es que nos pueda hacer los cambios físicos que nosotros vemos en el espejo, por ejemplo, ¿no? Ya que es muy notorio. La estatura también, varía la estatura. Hay algunos que ven la estatura, de repente la mujer un poco más grande a los 11 años y tú sigues pequeño. Bueno, lo que pasa es que la mujer se desarrolla primero en la estatura, ¿ya? Ahora vamos a ver acá. Son cambios hormonales, está bien, cambios hormonales. Son cambios hormonales porque surge de las hormonas, pero esos son los cambios que se van a dar para que la persona, el ser humano, ya sea reproductivo. ¿Está bien? Y cuando te digo reproductivo, por ejemplo, engendrar un hijo, pues, ¿no? ¿Ya? Tanto para el varón como la mujer. Y ahora, también te digo reproductivo en el tema de que desarrollas a nivel intelectual porque sabes razonar ya conscientemente y también porque manejas un buen lenguaje, se puede decir así. Y eso es gracias a la ayuda de los estudios en realidad, ¿no? De las clases que tú tienes en tu colegio. O en el colegio, en este caso, con los profesores de RB o comunicación. Ahora, en esta etapa también es que tú lo que vas a hacer es aprovechar ese proceso de cambio, porque como estás en un proceso de cambio donde vas a pasar de un pensamiento concreto de niño a un pensamiento abstracto, tienes que aprovechar estos estudios que tienes para acumular más conocimiento y a los 20 como que obtener de repente una persona adulta con buenos conocimientos adecuados y también con una persona físicamente productiva para lo que viene a ser el tema de el desarrollo de tener un hijo de repente, ¿no? Bien, a ver, hasta acá entonces vemos el aparato masculino en la parte de abajo,
el aparato femenino también, donde nos dice los diferentes órganos de cada uno, que quizá ya lo verán ustedes en lo que se refiere el tema de, en este caso, de biología, ¿ya? Entonces vemos acá los diferentes órganos que influyen. En el hombre vemos el pene y el testículo, que son los aparatos reproductivos más importantes, ¿ya? En el testículo, por ejemplo, donde surge este tema de las gónadas, de la testosterona, eh, que va a dar la referencia del desarrollo del semen. Y en la parte de las mujeres, vamos a hablar del útero y los ovarios. ¿Está bien? Y los ovarios son los que van a resaltar lo que es el desarrollo de los óvulos. Y en los óvulos son los que va a originar, uno, la menstruación, o si no, el desarrollo de la fecundación de un bebé. ¿Está bien? Bien, entonces hasta acá vamos a ver, vamos a avanzar la siguiente. Bien, la adolescencia. Acá ven una imagen ustedes, dicen, la otra persona dice a esta señorita, ¿cómo te sientes? Y le dice, bueno, deja de preocuparte, yo puedo cuidarme solo o sola, yo sé cómo me siento. Entonces, ponte acá en esta especie. Me está diciendo que en la adolescencia una persona quiere ser más independiente. No le gusta que le pregunte, no le gusta que hagas tú esto por esta persona o que tú le digas que haga esto. Entonces, quiere ser más independiente. Está en la búsqueda de una identidad. Hasta acá entonces vamos a aprender que los cambios, en este caso físicos, gracias a las hormonas, ¿ya? Donde nos van a dar un proceso de repente de resaltar una buena estatura, un desarrollo muscular, y ahí a nivel interno el aparato reproductor masculino y femenino van a estar desarrollados para ser más productivos, o ser productivos en realidad. Y por este lado, cuando hablamos a nivel social, a nivel cognitivo del cerebro, nos relaciona que la adolescencia va a ser ella la que vamos a entender nosotros a buscar una propia identidad. Por eso es que vamos nosotros a ser un poco más independientes de los padres, o queremos ser un poco más independientes de ellos. Entonces, acá vemos de que viene del latín adolesceren, que básicamente significa camino a la madurez. O sea, estos 10 años va a ser un camino de experiencias para llegar a madurar a los 20 años. Es algo de repente teórico. Ya en lo práctico vamos a saber que algunos de repente no maduran del todo y otros sí. Conscientemente y racionalmente son las mujeres las que más maduran. ¿Ya? Se entiende más con esta conexión de su cuerpo, se entiende más con esta conexión de su sociedad y de su cerebro a nivel de desarrollo cognitivo. Entonces, los hombres todavía entrar en ese proceso de cambio. Y si ustedes de alguna manera van a estar en esta etapa o lo están pasando ya en este momento, porque hay algunos que quizás comienzan a los 12 o 13 años, van a ver también de que tienen un cambio de sus emociones, un cambio de sus pensamientos y también un cambio de cómo decir las cosas. Uno, las emociones. Las emociones se relacionan a que una persona puede estar triste y después puede estar alegre en ese momento. Y tú comienzas a ver a esas personas cómo son y cómo se comportan. Dos, el cambio de sus pensamientos. Es decir, las personas comienzan a racionar por qué las cosas son así y comienzan a preguntar de este modo. Ahora, también hay que ver las reacciones y conductas, es decir, las personas pueden reaccionar un poco mal en ese momento, porque son adolescentes, porque tratan de ser un poco más rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Porque están en contra de decisiones que tomen los padres. Es decir, estamos viendo acá de que estas personas, ¿ya? No aceptan lo que dicen los padres. Por acá hay que darle un equilibrio. Quizás es normal que seas rebelde, pero no que seas tanto, ¿ya? Porque eso puede afectar en tu relación amical, ya sea con tus amigos, como también con las personas adultas que te acompañan. Entonces hay que darle un equilibrio a eso. Por eso se llama madurez. Cuando tú sientes que tienes un equilibrio, estás, digamos, yendo por un camino correcto para la madurez, ¿ya? Entonces hay que ver que todo eso es una etapa normal. Tanto el de pensar de este modo, tanto el de los cambios físicos, como también el de reaccionar de esta manera, pero recuerda que puedes cambiarlo, puedes manejarlo. Entonces eso depende de ti y de quiénes son los que te acompañan a tu lado para que te ayuden. ¿Ya? Bien, vemos acá entonces la búsqueda de identidad, hablando de ese tema, porque la adolescencia, lo básico, lo más importante es la búsqueda de la identidad. Entonces acá dice que el adolescente tiene 3 etapas, de 10 a 13 años, es la preocupación por lo físico y lo emocional. Porque tienes cambios físicos, estás creciendo, de repente las mujeres, por ejemplo, crecen los senos, en los hombres se anchan los hombros y comienzan a compararse
una con otra. Entonces hay que ver acá que uno tiene que aceptar cómo se reproduce su cuerpo, cómo su cuerpo va cambiando. Hay que entender ese tema. ¿Por qué? Porque lo primordial acá es que como tú estás en una búsqueda de identidad, te estás preguntando cómo voy a ser yo de esta manera. Entonces tienes que aceptarte como tú eres y cómo tu organismo está cambiando de esta manera. Número 2, de 14 a 16 años. En esta edades hay una preocupación más por afirmarse de manera social. En acá es donde hay esas personas egocéntricas, esas personas que quieren llamar la atención, estas personas que de repente son de repente los que quizás tengan lo más conocido de todo el colegio. Bueno, ¿por qué? Porque gustan de querer ser el mejor, de querer llamar la atención frente a todos en realidad, ¿no? Y la número 3, 17 a 19 años o 20 años otros, busque el proyecto personal. En esta etapa es donde tú vas a buscar ya qué es lo que tú quieres ser como persona. Ya no solo que, bueno, ya llamé la atención, ya tengo este grupo, de repente soy muy conocido, no, ya no solo se va a preocupar por eso, sino que se va a preocupar por qué es lo que yo voy a hacer en mi vida. Entonces, esas son las tres etapas de donde hay un riesgo y oportunidad también. ¿Por qué un riesgo? Porque si de repente no logras llevar la atención y eres muy callado, callada, como que te sientes afectado, o quizás al revés. Entonces, hay que ver esa incongruencia que tiene, esos conflictos emocionales que tiene la persona. Y a la vez también hay que ver de qué creo que tú quieres ser cuando tú logres a los 15, 16 años en tu cambio social. Entonces, la búsqueda de identidad tiene cuatro partes que hay que entender. Uno, que está la difusión de la identidad, acá en la parte de abajo. Dice ausencia de un compromiso y falta de consideración o una lealtad. Si te pasa eso a ti, quiere decir que estás en esto, en todavía una búsqueda de identidad total. O sea que todavía no tienes un compromiso de algo, eh, consideras no identificarte a un grupo de amigos porque no tienes estos amigos, no te quieres identificar con estos amigos, consideras que estás en esta búsqueda todavía. O si no, de repente estás en esta exclusión o cerrazón, que se refiere a que tienes un compromiso con los planes de otra persona. Eso sucede a todos los jóvenes. Quiere decir que los jóvenes de repente admiran de repente a esta cantante y quieren tener la vida de este cantante o cantante en este caso, o mujer o hombre. Entonces admiran a esta persona y en vez de ver su vida, comienzan a imitar a esa persona, cómo se visten, cómo son, cómo hablan. Entonces estás en esa etapa. Creo que me parece que esos son cambios que uno debe aprender. Y tú creo que tú te has dado cuenta, ¿no? Cuando ves de repente eh, unos cantantes famosos y comienzas a vestirte como ellos o comienzas a admirarlos o comienzas a decir, bueno, debo comprar sus póster o no sé, etc. Ahora, en la parte moratoria dice compromiso sin que haya compromiso. Te comprometes, pero sin ganas. O sea, dice, ya, bueno, voy allá a las relaciones de repente de amicales, de amigos, pero no lo hago con ganas. Y la última es el logro de identidad. Es decir, sé que quiero ir de repente a divertirme y me divierto. ¿Ya? Sé que de repente quiero aprender estas clases y lo hago. Entonces, estás contigo misma identificándote. Cómo eres y cómo puedes lograr tú hacer las cosas. La búsqueda de identidad es muy importante para todos los adolescentes y se logra paso a paso, no de golpe, paso a paso. Y para eso tú necesitas apoyo de las personas adultas, las que te puedan comprender, sobre todo tus padres. Acá tú debes manejar una comunicación con ellos, porque si tú más bien originas rebeldía a manejar una comunicación, va a haber un conflicto contigo mismo porque vas a necesitar ayuda para poder saber dónde ir. Entonces, hablando de ese tema, eso te va a ayudar cuando tienes un cerebro un poco más, digamos, razonable y de pensamientos adecuados. En este caso, se dice que el desarrollo cognitivo en la adolescencia es a través de pensamientos abstractos, ¿ya? Es decir, que comienzas a decir qué es lo correcto, qué no lo es lo correcto, y comienzas a entender que si no sales este día con tus compañeros es porque de repente están ocupados por motivo. Si fueras niño o niña, tú no entenderías eso. Estarías como de repente engreído de que ellos tienen que salir sí o sí conmigo este día. Entonces, tú vas entendiendo ese tema ya. Desarrollo cognitivo se relaciona con los pensamientos abstractos o pensamientos deductivos, ¿ya? Acuérdate de eso. Acá abajo vemos la imagen. El cerebrito, donde nos dice que la parte rojo, parte color amarillo del cerebro de acá, es la parte en la cual el pensamiento es muy concreto, todavía no madurado, y la parte de azul, morado, quiere decir que el cerebro está completamente maduro, sabe qué pensar, qué sentir y cómo hacer las cosas. Entonces, ves acá, a los 20 años, ¿ya?
cómo el pensamiento ha madurado totalmente con el color morado y azul que ves ahí, de ese color, ¿ya? Esa es la diferencia de la madurez. Entonces, ¿cómo es que se relaciona eso? Cuando los pensamientos de las neuronas conectan entre sí, saben cómo influir para decir las cosas. Entonces, acá vemos de que hay cambios no solo a nivel corporal, sino también a nivel de cerebro. ¿Cómo puedo manejar esto? Desarrollo personal. A ver, nosotros tenemos un desarrollo físico y mental. Si no lo podemos desarrollar eso, no podemos entender por qué sucede estas cosas así, no vamos a saber cómo manejarlo más adelante, a los 25, a los 30 años. Tenemos que aprender eso. Por eso se llama desarrollo físico y mental. Tú eres como eres, ¿está bien? Pero si tú no buscas la ayuda de otra persona porque de repente no puedes apoyarte de otros, no vas a poder encontrar el camino adecuado. Y eso va a originar que tú tengas problemas de repente a nivel mental, ¿ya? O a nivel físico. O sea, no te aceptes a nivel físico como eres y no aceptes de repente que otras personas te digan no a nivel mental y psicológico. Por eso es que hay problemas en ese aspecto cuando uno ya tiene a su pareja y reacciona con una cosa que cuando una persona le niega de repente ser su pareja. Entonces hay que entender eso. Primero, a nivel físico, tenemos que nosotros recordar de que si las chicas o los chicos de repente quieren conservar un buen cuerpo, y dicen, no, yo no quiero comer mucho. Debes comer mucho, porque es normal. Tu organismo a esa edad debe comer un montón. Entonces, tú debes manejarlo ya con no comer mucha grasa más bien, porque eso te va a reaccionar. El cuerpo sale acné o sale granitos, como dicen, o te puede originar sobrepeso, porque no lo fortaleces con algo contrario, que es hacer ejercicios. Si tú vas a comer mucha grasa, es recomendable hacer ejercicios para que botes todo eso. ¿Está bien? Porque el sobrepeso te puede dañar a ti, no solo en tu físico, sino también a nivel social. Número dos, las personas piensan de que, ya, bueno, voy a ver tele todo el día, de que voy a ver, voy a hacer, de repente voy a jugar, no sé, PlayStation, de repente hasta la 1, 2 de la mañana, te perjudica porque vas a estudiar al día siguiente y tienes mucho sueño. ¿Por qué? Porque tu organismo ya está en una carrera. Durante 10 años está corriendo tu organismo. ¿Por qué está corriendo? Está corriendo porque dentro de ti está habiendo cambios hormonales, ¿ya? Cambios que va a hacer que tu físico pueda de repente acrecentarse más la estatura o de repente crecer los senos para las mujeres o crecer los hombros para los hombres. ¿Por qué? Van a estar cansados al hacer tanto trabajo tu organismo. Entonces, al estar cansado, más de repente tú que no has dormido más que solo 4 horas, va a estar peor, va a estar con sueño. Entonces, recomendable que duermas 8 horas al día, ¿ya? Y aún más, si tú tienes cansancio en la tarde y no has hecho de repente actividad física, es normal porque tu cuerpo está en movimiento, está trabajando por dentro, ¿ya? Así que es recomendable que si tienes cansancio en la tarde, descanses un rato. Pero si tu padre te dice, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué tienes esto? Porque mi cuerpo por dentro está dando cambios y por eso está perdiendo energía. Debo descansar. Y es normal descansar en la tarde también. Entonces el joven debe recordar que debe tener buena alimentación para no generar un sobrepeso y a la vez debe generar ejercicios, por más que a algunos de repente no le guste, para fortalecer los músculos que tiene. Ahora, número tres, hay que tener un buen sentido de cómo explorar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones es fundamental. A eso te digo de que tú tengas amistades, porque si tú no tienes amistades, no vas a poder conectarte con alguien más adelante. ¿Por qué? Porque las amistades te dicen que tú te conectas con una persona porque piensan igual que tú, sienten igual que tú. Y eso te ayuda a fortalecer tus emociones y te ayudan también a aceptarte tú como persona. ¿Ya? Porque si ellos te aceptan, tú comienzas a aceptarte a ti mismo también. Entonces, es recomendable tener amistades y tener amor propio de ti. Mírate al espejo y ten sentido adecuado que siempre vas a ver esa persona durante toda la vida. Entonces, aprende a aceptar tal cual como eres físicamente. ¿Ya? Ahora, el otro lado es el tema enamoramiento. Esto lo vamos a dar la otra semana, pero recuerden, a ver, en el tema enamoramiento, que es a nivel social, ya un poco más cercano a lo social, igual que las amistades, se relaciona más con el tema de experimentar. Es decir, el enamoramiento es una etapa del amor, no es el amor en sí, pero si quieres de repente formar una relación en ese aspecto, es normal, porque de repente te gusta por un motivo esta persona. Quizás te dure un mes, 2 meses, hasta un año quizás, ¿ya? Y termines. Es normal, porque estás entendiendo de que esa persona quizás no fue la adecuada y puedes terminarlo en buena onda, como dicen, ¿no?
¿ya? Y recuerda también de que las relaciones, en este caso, ya sea de pareja o amical, te va a ayudar a ti a un buen desarrollo emocional. Entonces, tú lo que debes hacer es también aceptar cómo sean las cosas. Si tu amigo de esta manera, porque piensa diferente a ti, seguro. Si tu enamorado o tu enamorada de repente tienes ahí a una pareja, es de esta manera, es porque es su forma de ser. Si tú no lo aceptas, entonces normal, puedes terminar porque estás en un proceso de cambios. Entonces, tú lo que tienes que aprender acá es aprender ya a expresar tus emociones. Y, y eso sí, te digo, si quieres mejorar a nivel de emocional, porque hay algunos que de repente no quieren expresar sus emociones y sufren depresión por ese motivo, o porque alguien le molesta por su físico otra cosa, aprendan a creerse a sí mismos. Porque al final de cuentas, siempre cuando te veas al espejo, a quien van a ver siempre es a ti mismo. Siempre a ti mismo. Entonces debes recordar eso, ¿ya? A ver, entonces, acá también hay otros problemas que se dan en la adolescencia, que es a nivel nutricional, lo que te dije. Hay unas chicas, por ejemplo, mayormente ellas, ¿ya? Que le dan este tema de bulimia o anorexia. ¿Por qué? El caso es de verse bien físicamente. Entonces, creo que a nivel cultural nos dicen que las mujeres deben ser de esta manera, deben tener este físico. Entonces, esa adolescente, digamos que se ha quedado con ese pensamiento, quieren ser así y comienzan a dejar de comer. Entonces, eso le va a afectar porque más adelante, al preocuparse por ese tema, van a tener problemas de bulimia y anorexia. Y eso son problemas psicológicos que le pueden dañar más adelante a nivel físico. Y no queremos ese tipo de personas. Por eso le digo, si tú quieres ayudarte a ti mismo y de repente no puedes ayudarte, busca personas que te puedan acompañar durante esa adolescencia, que te puedan dar consejos. Y lo más primordial son los más cercanos, es decir, tus padres o alguien de repente que te pueda comprender. ¿Ya? Es muy esencial que te ayuden, porque en la adolescencia no necesariamente tú desarrollas todo lo que necesitas por sí solo, ¿no? Que a veces necesitas acompañarte. Uno de ellos puede ser tus amigos, por ejemplo, ¿no? Porque expresas emociones. Y otros pueden ser tus padres, porque te ayudan de alguna manera, y ellos han vivido ya hace tiempo, cómo puedes saber qué hacer y qué decir en ese momento, ¿ya? Bien, entonces ahí termina lo que es el desarrollo personal. He pasado el tiempo para ver un video porque no hay tiempo en este caso. El video lo voy a poner para la tarea, ¿ya? Lo que sí quiero saber es preguntas. De repente por ahí algunos tienen alguna duda, alguna pregunta de esto, porque igual lo vamos a hablar la otra semana. Ya la parte social vamos a hablar la otra semana, ¿ya? Esto voy a cerrarlo acá. Como dice acá, continuará el tema, ¿ya chicos? Acuérdense que va a continuar, así que lo cerramos esto. Ya agradezco por su amable atención, chicos.